Nacional Archipiélago de los Roques, reconocido mundialmente por contar con las playas más hermosas del Mar Caribe. Ubicado en las dependencias federales de Venezuela, hoy quiero que me acompañes a vivir una experiencia de lujo en este lugar muy poco concurrido por locales, pero bastante visitado por los turistas extranjeros que vienen a este país, debido a que no es nada barato venir. De hecho, es mi primera vez acá y fue por una invitación. Todos sabemos que siempre pasan cosas raras en mi vida, pero venir llegando de México y salir automáticamente al archipiélago de los Roques, eso no es algo que pase siempre y de hecho nunca había pasado, porque va a ser mi primera vez en este parque nacional venezolano considerado poseedor de las mejores playas de todo el Mar Caribe. Realmente estoy yendo porque nos invitaron a un evento de una serie de creadores de contenido y a mí, pero wow, puedo decir y puedo jactarme que va a ser mi primera vez en los Roques. Voy con gente muy cool, voy con amigos muy queridos y sobre todo voy con ustedes para que me acompañen a vivir esta experiencia. Espero poder regresar pronto y visitar más lugares. Sin embargo, como hoy vamos a estar haciendo el formato de full day, vamos a estar durante todo el día allá, no nos va a dar tanto tiempo de recorrer uno que otro lugar. De hecho, si tienes alguna recomendación, si has ido antes que yo a los Roques y has podido disfrutar al máximo de este archipiélago, me encantaría leerte en los comentarios a ver a qué lugares debo ir en una próxima visita para allá. Mientras tanto, sé que hoy por lo menos vamos a visitar Gran Roque y Francis Cay. No sé si habrá alguna otra sorpresita por allí. Ya nos vamos hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en la Terminal Nacional. Llegó el momento de agarrar unos sólidos 45 minutos en una avionetica, creo que solo es de 12 pasajeros. Vamos a vivir bien esta experiencia y bueno, gracias por acompañarme a los Roques. Paso a la dirección. Vamos a viajar con esta aerolínea que no tenía ni la más remota idea que existía, sin ofender ni nada. Se llama Blue Star, pero de verdad, bueno, la estoy conociendo hoy. Vamos a ver qué tal la experiencia, ¿no? Al final es donde reservaron el vuelo, donde vamos a viajar. Así que un dato más para comentarles, a ver qué tal. La verdad es que todos se pueden dar cuenta perfectamente de quiénes somos los que están en el viaje, porque todos parecemos una secta de hippies. Lo que pasa es que, bueno, como vamos para el evento y todo esto, había cierto código de vestimenta y me da risa porque todos estamos bastante parecidos. Ropa como súper grande, súper holgada, chorcitos, o sea, todo la misma gama de colores, todo exactamente igual. Me da mucha risa, la verdad. Pero bueno, ya hicimos el check-in, ya tenemos nuestro boarding pass, vamos a pasar el filtro de seguridad y luego a abordar nuestro avioncito. Literalmente nunca mejor dicho lo de avioncito, ya van a ver. El abordaje es a las 8 de la mañana, son las 7:25, va a ser un vuelo de aproximadamente 45 minutos. Es un vuelo así de largo, incluso tan largo como cualquier vuelo interno de Venezuela, principalmente por el tamaño y la velocidad del avión. No es lo mismo un avionzote gigante que esos aviones en los que estaremos viajando el día de hoy. Nos vemos, cuídate. Sé que hace calor y todo, pero la brisita está espectacular con el calor del que veníamos en el avión. Bueno, acabamos de llegar al evento, vamos a vivir el recibimiento, vamos a vivir toda la experiencia acá en este restaurante, vamos a desayunar y luego vamos a empezar a explorar las playas, vamos a empezar a conocer un poco más de los Roques, porque hasta ahora he podido caminar mínimamente por Gran Roque, conocí la Plaza Bolívar y eso, pero ya se las voy a mostrar con un poco más de detenimiento una vez termine toda esta experiencia, que al final fue para lo que vinimos principalmente a los Roques, que hay que aprovechar y sacarle el máximo tiempo a todo. Y así termina el desayuno y el evento principal. Vamos a caminar un momentito por Gran Roque, mostrándoles un poco del paisaje mientras nos subimos en la lancha.
Buena, buena. ¿Para dónde vamos? A Francisquí. Francisquí, ¿cómo cuánto está de aquí? 10 minutos. Ah, cerquita. Sí, sí. Aquí van saliendo todas las lanchas hacia Francisquí. Estamos rodeados de pelícanos, aguas azules, aguas cristalinas espectaculares, arrecifes de coral y bueno, todas las maravillas que este lugar tan impresionante tiene por ofrecer. Normalmente cuando hablamos de aguas cristalinas va en relación con un cielo despejado y que el agua siga igual de cristalina y espectacular aunque tengamos el cielo nublado ya deja muchísimo que decir sobre lo hermosas que son las aguas de Los Roques. Oye, vale, qué guapo. ¿Aló? ¿Quién lo viera? No, es que esto, mira, esto te queda, te luce. Por si no conocían a mi hermano, a mi primo, no sé ni qué es. Ahí está, se los presento. No, my friend, in English because I don't speak English. Ok. Muchas gracias. Tierra firme, el Cayo Francisquí. Tropical. Salud, amigos. ¿Quién lo diría? Un prosequito en Los Roques. Ah, bueno. Hay bastantes cositas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de venir al archipiélago de Los Roques. Teniendo en cuenta que es un parque nacional, siempre va a haber que pagar un ingreso, que este ingreso varía en costo según si eres nacional o extranjero. En el caso de los nacionales tenemos que pagar $10 por persona para poder ingresar. Esto más allá del boleto aéreo, esto más allá de cualquier reserva de hotel, es un requisito obligatorio para entrar a este parque nacional. Un viaje de un fin de semana para Los Roques cotizado por varias agencias de viajes. No tengo los precios desglosados porque simplemente es lo que he podido ver, es lo que he podido investigar en diversas promociones que lanzan. Puede rondar entre los $1.000 y $1.200 americanos, 3 días, 2 noches, saliendo viernes, sábado y regresando el domingo. No es un destino definitivamente para cualquier persona, pero si eres amante de la playa, sin duda, este es un destino que en algún momento de tu vida debes de visitar. Además de tener diversas actividades, yates de lujo y exóticos e inclusive si quieres puedes aprender kitesurf acá. Sin embargo, este tipo de actividades en Los Roques tienen costos bastante elevados en comparación a otros destinos. Por eso también el turismo de lujo en Los Roques se enfoca principalmente para el turista extranjero. Sin embargo, de unos años para acá, tras la pandemia, Los Roques ha ido incrementando su flujo de turistas nacionales, cosa que me alegra bastante porque en las temporadas bajas, por lo menos, la gente que vive acá puede seguir subsistiendo de algo. Es que de verdad es impresionante el agua acá, muchachos. Es decir, yo puedo decirles mucho que si el color turquesa, que si el reflejo, que si aguas cristalinas, pero no. Es que esta agua de verdad tiene color. Es imposible decir que el agua es transparente. Porque miren lo cerca que estamos de la orilla y ya está completamente tinteada. Miren, una de las personas con la que estoy viajando, porque les dije que estaba viajando con un grupo de gente demasiado cool. Un grupo de gente que, bueno, cada quien vino a hacer su labor, cada quien vino a hacer su trabajo, pero aprovechamos y compartimos un rato entre nosotros. Es el gran Isaías Landaeta. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ya hemos viajado bastante. Ya hemos viajado bastante y esta vez te tocó tu primera vez en Los Roques. Yo no sabía eso y me emocionó cuando me lo dijiste. Contigo, ya no podría ser mejor esto. No, vale. Estás en uno de los parques nacionales más bellos de Venezuela. La razón por la que Los Roques es un cliché es porque se ve así de bello, es así de impresionante, tiene días mucho más bonitos. Hoy diría que está bastante nublado para lo que normalmente está. Y como amante de la naturaleza, es uno de los ecosistemas en Venezuela del Caribe, marítimos, más prolíferos. ¿Okay? Recordemos que cuando un parque nacional se convierte en parque nacional es para proteger esa zona. Y a pesar de que todavía el hombre tiene mucha injerencia, hace muchas cosas que están mal, el parque nacional está más protegido que todo lo demás. Y acá encontramos un suelo marino súper florífero. Creo que destinos como este te hace sensibilizarte y decir, brother,
esta vaina hay que cuidarla y tenemos que ser nosotros los que no botemos basura, los que no toquemos a los animales, los que ni siquiera toquemos a las estrellas de mar. No basta con que las dejes dentro del agua, pero las muevas, no, es que no las deberías tocar. Qué bonito es viajar con Isaías, porque Isaías te crea como conciencia de las cosas. Sí, es que En cambio uno sin Isaías viene, oye la música y dice, wow, esa música está un poco fuerte y te alejas y ya. En cambio Isaías te hace decir, bájale un pelo el volumen. Claro, y no tienes que ser una ladilla, no tienes que ser un intenso, fastidioso de esto, aquello, no, para nada. Simplemente, mira, visita tu playa con conciencia, con tranquilidad y disfruta, que eso no es aburrido, va a ser demasiado divertida la avenida. Hoy la vamos a pasar demasiado bien. La estamos pasando. Nos hemos reído un montón, déjame decirle, con un montón de anécdotas que van a salir de aquí sin duda. Así es. Por si se preguntaban cómo era un baño en el archipiélago de los Roques, literalmente esto es lo que tenemos. No hay espejo, así que no sé cómo me veo, ustedes juzgarán. Pero el calor avanza al igual que el día. Ya es la 1:30 p.m, así que todavía nos queda un ratito de seguir explorando el Cayo Francisquí. Vamos a ver qué más podemos hacer por allí, pero antes parada estratégica en el baño. ¿Hace cuánto tiempo no venías a Los Roques? Mira, tengo un año, no, sí, un poquito más de un año. ¿Qué me recomiendas en una próxima visita? Porque hoy vinimos como ida por vuelta, algo muy específico, es mi primera vez conociendo Los Roques, pero tanto para mí como para las personas que quieran venir a conocer Los Roques, ¿qué les recomiendas? ¿A dónde van? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Etcétera. Mira, para las personas que quieren venir a Los Roques, los paquetes normalmente es 3 días, como mínimo. El primer día te traen para acá, para Francisquí, siempre, es fijo. Y el último día te llevan a Madrisquí, porque está cerca del aeropuerto. Te recomiendo que te disfrutes los 3 días, es decir, que te vayas el último día en el último vuelo de la tarde. Y en el segundo día, que normalmente no te ponen como nada para que tú elijas qué hacer, que te vayas a Cayo Dos Aguas y a Dos Mos 15. Okay. Cayo de Agua. Cayo de Agua, que es como el más Y famoso. 2 15, exacto, que es la típica foto, 2 15, que también es demasiado lindo, donde están las tortugas. Miren esto, muchachos, literalmente me acaban de dar un pequeño en el evento y me lo robó una gaviota. Es impresionante. Me recuerdan a los monos del zoológico de Caricuao. No te dejan tener ni 30 segundos la comida en la mano porque desaparecen. Y es que el montón de gaviotas se aglomeran acá. Déjame ver si ya que están ahí todas me puedo comer en secreto el tequeño. Porque miren, están ahí. Y aquí hay una que ya se dio cuenta que tenía una. No me vas a etiquetar mi tequeño. Un día tranquilo caminando por Los Roques y estas son las cosas que pasan. Evidentemente, vas caminando entre gaviotas. No había venido nunca a Los Roques y para mí esto ha sido una experiencia pero extrapolada al 1001. No saben el nivel de la espiritualidad que me da venir para acá. O sea, no solamente es el agua, es la arena, es la gente, es la vibra. O sea, yo nunca había sentido algo así, o sea, jamás. He tenido la oportunidad de viajar fuera del país, no había tenido el chance de venir a Los Roques y ahorita, de nuevo, para mí esto es una experiencia maravillosa que creería que vale todo lo que pesa en oro. Señores, todo lo que pesa en oro, es venir para acá y desconectarse, pues bueno, esto es maravilloso. De verdad lo digo de corazón, tienen que venir para acá y disfruten y sean felices como yo. Esta primera vez estoy como una niñita de 5 años en un playground, estoy feliz. Bueno, ya dieron las 4 de la tarde, me eché una cambiadita, una refrescadita, un cambio de outfit bien importante. Ya en un ratito nos toca regresar a Gran Roque y a eso de las 6 de la tarde acaba nuestro día y sale nuestro vuelo de regreso a Caracas. Vamos pues. Gracias. Nos hemos bajado de la lancha del peñero que nos trajo de vuelta a Gran Roque. Ya estamos aquí, así que vamos a aprovechar este ratito que nos queda para explorar un poco más del pueblo principal del archipiélago.
Duelen los pies. Caminar descalzo por ahí duele un poquito. 5 de la tarde, ya la mayoría de peñeros regresando de Los Cayos y pueden ver la plaza central, la Plaza Bolívar de Gran Roque, como está en esto. Algo que me encanta, la verdad, de esta zona, y me pude dar cuenta apenas llegamos, es que todo es de arena. A pesar de que estamos hablando del centro de un pueblo, de que transitan vehículos inclusive, es impresionante que todas las calles, todas las vías, todo el tránsito que ocurre dentro de Gran Roque es caminando descalzo en la arena, bien tranquilo, a menos que tengas que entrar, como por ejemplo en este momento, a un monumento así, porque esta caminería, que cambia por completo de la arena al cemento, aunque igual tiene sus pedacitos de arena, da entrada a la Plaza Bolívar de Gran Roque, que la verdad, con este atardecer, con este contraluz, ya el sol mermando un poco, se ve espectacular. De verdad que no tengo palabras para escribir todo lo que ha pasado, ha sido un día de locura. Hice un recorrido bien bonito antes de llegar de nuevo al aeropuerto por Gran Roque y qué lugar tan lindo, obviamente súper chiquito, es súper fácil de recorrer, en cuestión de una hora y media puedes conocerlo bastante bien. Obviamente te van a faltar recovecos, lugarcitos y sobre todo hablar con lugareños, yo siento que es lo que más te hace conocer las cosas propias de la cultura roqueña. Y ya estamos en la fila para el abordaje del avión. Algo que me llamó mucho la atención es el boarding pass. No es ni de cerca lo mismo que un boarding pass que todos acostumbramos, sino literalmente es un papel plastificado que te da la cantidad de pasajeros, la placa del avión y te desea feliz viaje. Y ahora sí que sí, ya estamos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, nuevamente en la Terminal Nacional, como cuando inició este video. Un día cansado, un día lleno de cosas bonitas, de expectativas, de mucha belleza natural. Yo, mientras tanto, me despido agradeciéndoles por haberme acompañado en esta espectacular aventura, en este hito sin precedentes en la historia de mi vida, que agradezco de sobremanera. Y bueno, sin más nada que añadir, sin más nada que acotar, espero tengan la oportunidad pronto de ir a Los Roques y de conocer este paraíso si no lo han hecho. Más o menos ahí les dejé las cosas según mi perspectiva, pero evidentemente el caso va a ser muy diferente para cada quien. Yo por acá les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban, activen la campanita y nunca se salgan de este canal. Y por si acaso tienes un ratito más libre, perfectamente puedes darle clic a este otro botón que te llevará directo al video que YouTube te recomienda automáticamente, porque tú sabes que YouTube a veces te conoce un poco mejor que yo, así que te está recomendando el mejor video para ti. Les doy un besito, gracias por acompañarme en esta aventura por el archipiélago de Los Roques.